Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de iComité. Les voy a agradecer a todos nuestros asistentes y por ahí en el chat nos pueden indicar de qué país se están conectando, en qué país residen. Les agradecemos hayan estado atentos a este evento. Y bueno, pues vamos a dar comienzo. Les recuerdo que estos eventos son patrocinados por iComité, que es un sistema en línea para la gestión operativa de los comités de ética en investigación. Está diseñado específicamente para comités de México y Latinoamérica. Y bueno, pues ya son varios clientes que están utilizando nuestra plataforma y como hemos venido haciendo en los últimos eventos, pues hemos invitado a la doctora Alma Minerva Pérez Ríos. Ella es la directora general del Centro de Investigación Farmacéutica Especializada. Doctora Alma, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, yo soy la directora del Centro de Investigación Farmacéutica Especializada de Occidente. Este centro se inicia en el 2006, tras una trayectoria donde yo he participado en diversos otros lugares de investigación a nivel nacional e internacional. El centro lo que busca es proporcionar todos los medicamentos de vanguardia que van surgiendo en la medicina. Tenemos una cantidad de protocolos de diferentes áreas. Inicialmente yo como infectóloga, principalmente tenemos estudios de tipo infectológico, de VIH, de medicamentos nuevos de VIH, pero esto fue aumentando, entonces actualmente tenemos de diferentes especialidades. Tenemos estudios que han sido de cardiología, estudios de reumatología, estudios del área de medicina interna, hemato, onco, y entonces se ha ido ampliando esta área. Hemos participado en estudios con el NIH de Estados Unidos, hemos sido auditados por la FDA, considero que, pues, bueno, hemos tratado de hacer las cosas de la forma más correcta que se pueda, dándole seguimiento a los pacientes aún después de que estos pacientes han participado en los estudios. Hemos tenido estudios también pediátricos con niños de VIH, en donde el seguimiento ha sido hasta por 10 años. Entonces creo logrado tener estudios en los cuales hemos retenido a la población del estudio durante mucho tiempo, lo cual es complicado, pero lo hemos hecho y los pacientes, más que ser nada más como un participante de un estudio, se convierte en alguien, de hecho, un familiar, ¿no? Debe ser 10 años con niños, pues los ven crecer por ahí. Doctora, y bueno, tienen también comités, ¿verdad? Pueden ustedes revisar proyectos de investigación. Sí, les quiero invitar, tenemos comité de ética y de investigación. Estos nosotros los hemos impulsado porque hemos, pues obviamente, trabajado ya con otros comités y creo que las personas que están formando de investigación y de ética son personas preparadas, personas de diferentes ámbitos. Esto da mucha versatilidad al comité, pero sobre todo creo que lo importante de un comité es que conozca realmente el protocolo, ¿no? Y que conozca y lo pueda revisar de una forma con conocimientos, y creo que se están actualizando las personas de ambos comités constantemente, y como finalidad la cosa es de que se hagan bien las revisiones de los estudios, que hemos, digo, con otros comités, de repente yo no entendía cómo era que revisaban estas cosas, pero creo que las personas que están integrando estos comités son personas conocidas, son personas reconocidas por hacer las cosas bien y de una forma realmente ética y científica, que creo que esto le da mucho más valor y que le da realce, porque digo, no se trata nada más de lo que cobra un comité, sino que realmente el comité esté a la disposición de servirles a todos ustedes para que la investigación sea de calidad. Y creo que una de las razones, digo, por las cuales yo empecé
el centro de investigación fue en un congreso de consultoría que tuve que ir a Chicago, a una de las farmacéuticas más grandes, y yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué no le dan protocolos a México? Y me decía, es que no hacen bien las cosas. Y yo, ¿qué? Dice, es que no hacen bien las cosas. Dice, es que los mexicanos son muy desorganizados. Y yo creo que eso me dolió y me caló mucho como mexicana. Entonces yo pienso que sí, que México sí tiene muchas personas que pueden hacer muy bien las cosas y que podemos sobresalir en el mundo. Entonces, creo que tanto el centro, pero los comités, creo que les tengo toda la fe del mundo porque sé que van a hacer muy bien las cosas y que están trabajando arduamente para que este proceso regulatorio que tiende a ser muy largo en México y que realmente no, muchos comités no lo hacen bien, que nosotros le podamos dar esa confianza de que se va a hacer de una forma bien hecha, pero tratar también de cumplir tiempos, porque muchas veces por eso no entra uno a un estudio, por el tiempo que tarda el proceso regulatorio mexicano. Entonces los invito a que tengan fe en estos dos comités y que sepan que son comités que se han preparado ya bastante, las personas que conforman ellos, para poder dar un muy buen servicio. Excelente, pues un honor también poder, yo como director de iComité, poder colaborar con el Centro de Investigación Farmacéutica Especializada, con nuestra plataforma. Espero que pues sea también de mucha ayuda para cumplir con su labor profesional. Y bueno, también dentro de los asistentes se encuentran algunos diferentes perfiles dentro de la investigación clínica. No sé, doctora, si nos pueda dejar sus datos de contacto por si algún, no sé, alguna CRO, algún patrocinador quisiera contactarla para llevar estudios, como comenta, pues de todas estas áreas: oncología, hematología, infectología, para pues dejar ahí sus datos de contacto. Y también si alguien quisiera contactar al centro para pues ahora sí que utilizar el servicio de los comités para la revisión de diferentes proyectos, puede hacerlo. No sé si en el chat nos pueda apoyar dejando sus datos de contacto. Y bueno, pues... Bueno, Sí, ahorita yo les escribo los datos de contacto, pero de todas formas, bueno, estamos localizados en Guadalajara, Jalisco, México. Es Avenida Vallarta 1670, en el PH. El comité específicamente está localizado en el piso 2. La parte del centro de investigación está en el penthouse. Los teléfonos son 33 36 09 62 29 y 33 36 37 29 47. Igual les paso los datos y le paso también un momento el correo. Muchísimas gracias. Sí, por ahí ya dejé yo el teléfono que nos compartió ahorita, pero si puede en el chat dejarnos sus datos de contacto, su correo, para que si hubiera alguien interesado en contactarla pueda localizarla. Muchísimas gracias. Nada, que tengan buenas tardes y aquí estamos escuchando a los demás panelistas. Muchas gracias, doctora. Bien, la doctora Alma Minerva Pérez del Centro de Investigación Farmacéutica Especializada, como ya escucharon, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues antes de dar inicio, y presentar a nuestros invitados, me gustaría justamente pues pedirle su apoyo. En CIFE, con la doctora Alma, recientemente implementamos nuestra plataforma, pero nos gustaría también que por favor nos pudieran indicar a todos nuestros asistentes qué perfil, si han utilizado la plataforma, con qué perfil la han utilizado. Y una segunda pregunta, en donde les pedimos apoyo para indicarnos si recomendarían nuestro sistema. Por favor, les agradeceré muchísimo si nos apoyan con su participación, también tratando de hacer este webinar un poco más dinámico. Y pues ahorita que veamos que se empiezan a detener las votaciones, les compartiremos también los resultados de la misma. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bien, parece que ya son pocos los que están votando. Antes de avanzar, déjenme compartirles la encuesta. Listo, la vamos a terminar en estos momentos.
y les comparto los resultados. Muchos de ustedes, técnicamente el 60%, no han utilizado nuestra plataforma. El 17% son miembros de algún comité, algunos investigadores o coordinadores de estudio, algunos monitores y también un 6% responden que son administradores. Bueno, me alegra saber que un 47% respondió que sí recomendaría y solo un 50% dice que no. Bueno, que no aplica, seguramente porque no han utilizado nuestro sistema. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, ahora sí, damos inicio a este conversatorio titulado Comités de Ética en Investigación en América Latina, Diferencias y Similitudes. Antes de presentar a nuestros panelistas, les recuerdo que el objetivo de este conversatorio es darle voz a quienes participan de una forma u otra en las actividades de un comité de ética en investigación y de esta manera poner sobre la mesa opiniones, propuestas, reflexiones que vayan más allá de los lineamientos y de las disposiciones oficiales que lo rigen. Ahora bien, si este evento es cierto que está dirigido a comités de ética en investigación y profesionales de la investigación clínica, los comentarios y opiniones que aquí se expresan no representan ninguna postura oficial, por lo que en dado caso que quisieran consultar estas disposiciones oficiales, les recomendamos consultar el marco normativo de cada región. Usualmente las diferentes autoridades regulatorias tienen ya en su sitio web las diferentes guías que integran también a las guías internacionales. Entonces, les recuerdo, esto tiene la intención de conversar, de poner opiniones, reflexiones y que pues pueda ir más allá de lo que oficialmente conocemos para el funcionamiento de los diferentes comités en la región. Les agradezco a todos los asistentes. Veo que hay gente de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, de México. Les agradezco a todos por su asistencia. Y ahora sí me permito presentarles a nuestros asistentes. También les recuerdo, perdón, se me van todos los avisos. Tengo tanta emoción de ya comenzar a platicar con nuestros invitados que se me olvidan de repente algunos avisos. También les recuerdo que este evento tiene constancia de participación. Al final del evento habrá una encuesta de salida que deberá aparecer en sus equipos donde estén conectados. Les pediremos que nos pongan su nombre completo, por favor, que es el que utilizaremos para emitir sus constancias. De cualquier forma, el día de mañana les enviaremos un correo y si en un lapso de 7 días no reciben su constancia, por favor escríbanos y con mucho gusto les haremos llegar su certificado. Bien, pues ahora sí, me permito presentarles a nuestros invitados. Como pueden ver ustedes en pantalla, nos acompaña la doctora Eva Bustamante. Ella es vicepresidenta del Comité Ético Científico de SEIC en Santiago de Chile. Nos acompaña también el doctor Carlos José Bello Gándara, presidente del Comité de Ética en Investigación de Clínica en Banaco, en Cali, Colombia. Y el doctor Ignacio Mora Magaña, presidente del Comité de Ética en Investigación del Hospital Dalinde en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a los tres por su disposición, por su apertura, por el interés de compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia. Y bueno, pues me gustaría que cada uno se presente y nos platique un poquito más acerca de su trayectoria profesional dentro de la investigación clínica. Yo ya compartí con nuestra audiencia los cargos que fungen actualmente, pero me gustaría que nos platicaran un poquito más sobre su experiencia en la investigación clínica. No sé quién se anime a abrir micrófonos primero. Creo que la doctora Eva tenía algunos problemas de conexión. No sé si nos puedas confirmar, doctora, si estás escuchándonos. Me parece que no. Doctor Carlos, ¿podrías iniciar tú presentándote, por favor? Nos platicas un poquito de tu trayectoria mientras la doctora Eva puede conectarse. Claro que sí. Hola Arturo, muchísimas gracias por esta invitación, por un agradecimiento también a todo tu equipo de trabajo. Un saludo para los compañeros panelistas. Bueno, como tú ya lo comentaste en la presentación, actualmente soy el presidente del Comité de Ética de la Clínica en Banaco, que pertenece a un grupo mayor de clínicas llamado Grupo Quirón Salud, con sede en España. Actualmente soy presidente desde el mes de enero, en función pues, de la rotación de la presidencia, pero inicié como miembro de comités de ética desde el año 2017 en otro centro de investigación, que actualmente también soy miembro, que es el Centro Médico Julián Coronel. Ambas instituciones recientemente han implementado
la plataforma iComité con resultados bastante buenos. Entonces, pues agradeciendo mucho esta invitación y estos espacios que frecuentemente ustedes organizan, que son bastante productivos. Muchas gracias. Doctor Ignacio, no sé si nos pudiera platicar un poquito de su trayectoria. Gracias, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos aquí en nuestro país, en México, pero también a quienes nos acompañan, como ha señalado, de Chile, Argentina, Colombia. Bueno, saludo para todos. Creo que también hay alguien de Honduras. Bueno, un saludo para todos. Yo soy médico, soy formado como médico y tengo especialidad en audiología y foniatría. Los fonoaudiólogos en México somos médicos, por definición, y esa es la especialidad que yo tengo. Me he dedicado a la audiología pediátrica los últimos 25 años, trabajando en una institución dedicada exclusivamente a la atención pediátrica, aunque en la práctica privada veo también adultos. Y tengo más o menos lo que va de este siglo dedicado a la investigación, un poquitito más, unos 2 años, 3 años más. Y todo empezó porque, déjenme que les cuente muy, muy rápido. Una vez llegó a la institución donde trabajo un pequeño de 14 años que le había caído un rayo y estaba vivo. Y esa fue mi mayor sorpresa. ¿Cuánto le queda de audición residual a alguien que le cayó un rayo? ¿Cuánto tiene de sonido, de emisión de sonido, un rayo? ¿Y cuánto tiene de emisión de temperatura? Y nada de eso sabía yo y me puse a estudiar y pues entonces me pegué a hacer un trabajo de investigación y publiqué un reporte de caso allá por 1996. Y ese fue la primera vez en que yo me pegué a cosas de investigación y desde entonces no me he despegado de las actividades de investigación. Primero como investigador y en los últimos años desde comités de investigación y comités de ética en investigación. ¿Y todo por qué? Pues porque la investigación es apasionante y estoy encantado de estar compartiendo aquí con ustedes un poco de la experiencia que tenemos en este trabajo. Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, la doctora Eva, al parecer, tiene problemas. Ya está entrando. Justo a tiempo. Eva Bustamante, no sé si nos podías platicar un poquito de tu trayectoria dentro de la investigación clínica, por favor, antes de dar comienzo al panel. Claro, perfecto. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto y claro. Perfecto, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que un agrado estar aquí con mis otros panelistas y poder conversar un poco sobre esto que yo creo que a todos nos apasiona. Yo ya llevo más de 15 años trabajando en el área de investigación. Soy bioquímico de formación. Me fui por el área de la investigación haciendo un doctorado y luego un magíster. Y ahora ya me amé la bioética desde el año 2014 que empecé a conocerla. Y bueno, en mi área de investigación principalmente ha sido el área de oncología. Trabajé unos 14 años en una institución oncológica. Les pido disculpas, pero tuve una emergencia en este aeropuerto, así que se escucha un poquito de fondo, mil disculpas, ¿no? Y en todo ese trayecto de investigación, lo más interesante fue lo que a mí me ha gustado, me aprendí, me sirvió, fue el poder establecer las redes y armar la colaboración científica, es decir, unir los mundos de la investigación básica, que era mi formación de profesión, con la investigación clínica en la institución donde trabajaba, y conectar a gente desde la academia, gente desde las empresas, gente desde los hospitales y clínicas. Eso me gustó mucho y fue un desafío y ha sido obviamente todo lo más que me ha gustado. Y en área específica he estado en oncología por estos 13, 14 años y en el último tiempo ya he estado también introduciendo en otras áreas, principalmente en el área de dispositivos médicos, pero enfocados también en el área de oncología. Así que eso es básicamente un poco mi trayectoria. No sé si... No, excelente. Y al contrario, muchísimas gracias que a pesar de esta dificultad estás con nosotros compartiendo. Te agradezco muchísimo. Bien, pues empezamos contigo. Antes de que pueda haber algún problema de conexión, me gustaría preguntarle a los tres, iniciando contigo, Eva, en tu país, ¿cómo es el proceso para poder conformar y registrar un comité de ética en investigación?
Digo, tal vez existan aquí algunos miembros o personal que ya forma parte de un comité, pero tal vez hay algún otro que tenga interés de constituir o integrar un comité en sus instituciones, en sus establecimientos. Entonces nos gustaría conocer ahora sí que la experiencia de cada uno de ustedes en este tema. ¿Cuál sería el proceso para constituir un comité en Chile? Perfecto. Bueno, en Chile ya desde hace unos años se ha ido cada vez organizando más. Hay una estructura dependiente del Ministerio de Salud. Tenemos una comisión, ¿cierto?, que se encarga de acreditar en las secretarías regionales ministeriales de cada área. Tenemos, por ustedes, los que conocen Chile es largo y angosto, así que tenemos varias seremis, que son estas secretarías, ¿cierto?, que son las que se encargan finalmente de poder decir que si el comité cumple o no cumple con todos los requisitos. Y lo que es los requisitos están claramente definidos, están establecidos en las páginas del Ministerio de Salud. Y tenemos, hay hoy día al momento unos 64 comités de éticos científicos acreditados en nuestro país, distribuidos en un gran porcentaje, sí, en la región metropolitana, cercanos en lo que es la capital, y luego algunos más extendidos hacia regiones. Pero estos comités ya están funcionando con sistema formal de acreditación desde el año 2013 aproximadamente. Primero, para el proceso en sí, lo que nos piden es, bueno, tener a los integrantes con una formación mínima, donde tenemos que tener un miembro que debe ser con expertise en ética científica, en ética de la investigación, ojalá con magíster, doctorado o al menos con diplomado, ¿cierto? Una formación ya formal en el ámbito. Se nos pide también que debe tener al menos 5 integrantes, y de estos 5 integrantes debemos contar con este miembro experto en bioética, un experto en el área de leyes, de legislación, ojalá también con experiencia en el ámbito científico, y también debemos contar con un miembro de la comunidad, es decir, una persona ajena a la investigación. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, que no maneje quizás el lenguaje, que cuando uno ya está metido, ¿cierto?, está constantemente hablando de temas científicos, puede ser que revisamos un consentimiento y el consentimiento, las palabras se nos hacen muy familiares, pero un paciente que no ha estado nunca relacionado a la investigación puede que no la conozca. Cuando siempre se pide que tenga una persona, un veedor, ¿cierto?, ajeno a este mundo, de modo tal que pueda ser el representante más fiel de lo que serían las condiciones de un paciente o un sujeto que va a partir de una investigación. Y esos son los componentes mínimos que tenemos que tener, y luego la estructura, luego tener las 3 cargos que son el presidente, vicepresidente y el secretario básicamente. Estos comités en su estructura luego tienen unos requisitos en cuanto a los días que se juntan, las veces, que tiene que estar todo muy organizado y planificado. Debemos tener visualmente en las páginas, ojalá páginas web de los propios comités o alojadas en la institución que nos albergue. Debemos tener claridad de cuántos días nos juntamos, qué días, en qué horario. Eso debe estar explícito. Y lo más importante es la documentación que debemos recibir de parte de los investigadores. Y otro punto muy relevante también que se pide es que tengamos todo muy bien protocolizado en un reglamento, y este reglamento tiene ciertas recomendaciones que ya están explícitas en cuanto a los artículos que debe contener, los temas que debe abordar, principalmente para asegurar, obviamente, al paciente, ¿cierto?, o a la persona que presenta la investigación, pero además para resguardar a los propios miembros del comité en toda su labor evaluadora. Es decir, que si tenemos alguna complicación un día X en alguna temática, podamos decir, es que en nuestro reglamento dice A, B, C, y usted hizo A y B nada más. Entonces, tenemos que también tener un respaldo nosotros como evaluadores de que sea lo más cumplir todos los criterios, ¿cierto?, y los valores que tenemos en lo que es la investigación científica. Por lo tanto, está bien establecido. No es fácil, igual hay varios puntos, son bien exhaustivos en las revisiones, la comisión que revisa. Hay algunos puntos, se reparten dos, para no extenderme más, se reparten 2 puntos básicos. Uno es la estructura física que debe tener el comité, que ha ido cambiando un poco con esto de la pandemia, porque obviamente ya todos hemos estado expuestos a reuniones virtuales, ¿cierto? Ya las presenciales dejaron de estar por un buen tiempo. Entonces, yo creo que sí, eso es un cambio que va paulatino, en que probablemente ya se nos permita, posteriormente a que la pandemia vaya pasando, seguir con las reuniones virtuales, que al menos en nuestro caso, acá los comités, ha funcionado bastante bien.
Pero sin embargo, para la acreditación aún se nos pide que tengamos la dirección física, tengamos oficina, todo lo que es la parte de impresiones, documentación que sea propia del comité, que no se comparta con nada del centro, tengamos nuestra propia línea telefónica, dirección, etcétera. O sea, hay unos temas básicos de infraestructura, muebles con llave, obviamente, para tener todos nuestros registros, y luego está todo lo administrativo en cuanto a los manuales, los reglamentos y las características de los profesionales que conforman el comité. Serían esos los dos grandes mundos que hay. Se revisan para poder acreditar un comité en Chile. Correcto. Y eso, y en la acreditación, bueno, uno presenta toda la documentación en la Secretaría Regional Ministerial que le corresponda, y después de eso viene una etapa de evaluación de los documentos, luego se contacta al centro, nos visitan físicamente, se nos hace una evaluación en terreno, donde nos consultan todas las dudas que puedan tener los evaluadores respecto al reglamento, a la documentación, los currículum vitae, los certificados de capacitación, etcétera. Y si eso pasa, ya luego nos mandan las actas de acreditación y esos procesos pueden tardar desde 3 meses o un poco más, dependiendo de la situación o carga laboral que tengan los centros. Excelente, muchísimas gracias. Doctor Carlos, ¿qué nos puedes comentar en Colombia? ¿Cuál es el proceso para poder acreditar y constituir un comité? Creo que son en las IFS, si no me equivoco, corrígeme. Bueno, respecto a lo que nos acaba de comentar la doctora Eva, pues guarda muchas similitudes en cuanto a requisitos para los comités, pero bueno, específicamente en Colombia, la autoridad sanitaria INVIMA, que es el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, es la encargada de certificar a los comités que evalúan específicamente protocolos experimentales, ensayos clínicos con medicamentos, de acuerdo a la normatividad nacional, que es la resolución 2378 de 2008. Esta resolución pues, da todas las directrices para la certificación de todos los actores en el proceso de investigación clínica con medicamentos. Acá en Colombia cabe aclarar que, por ejemplo, los comités de ética en investigación de instituciones que no realicen ensayos clínicos no están obligadas a tener una certificación como tal por parte de un organismo gubernamental. Me refiero, por ejemplo, a las universidades, a muchas de las clínicas que no realizan solamente estudios, por ejemplo, observacionales. Pueden tener comités de ética en investigación, pero estos no necesitan una certificación oficial. Simplemente, en general, están, digamos, autorizados por la directriz, por la gerencia o el máximo organismo de cada institución y para su constitución, pero no necesitan más. Solamente se necesita una certificación por parte del INVIMA para los comités de ética que estén en instituciones o que avalen instituciones que realicen investigación de ensayos clínicos con medicamentos, sea en cualquiera de las fases, desde la 1 hasta la 3, 4. Entonces, el INVIMA como tal no certifica comités independientes, o sea, de una manera aislada, sino que siempre la certificación está unida a todo el componente de investigación que tenga la institución, es decir, como tal, el equipo investigador, el laboratorio clínico, el servicio farmacéutico y el comité de ética. Entonces, no vamos a encontrar un comité de ética pues, que esté solamente certificado de una manera aislada, sino que siempre está en conjunto con estos 4 componentes. Esa es una de las particularidades de Colombia. Por otra parte, tiene muchas similitudes con lo que vimos en Chile. Existe un mínimo de miembros que es 5 miembros con un perfil multidisciplinario. Se recomienda siempre a una persona con entrenamiento en bioética, a mínimo un miembro que sea médico, miembros con formación en metodología de la investigación o epidemiología. También se pide un miembro abogado del campo del derecho y también un químico farmacéutico precisamente para evaluar todo lo relacionado con propiedades del producto en investigación y eventos adversos, posibles eventos adversos durante el desarrollo del estudio.
Y pues para simplificarlo un poco, también da todas las directrices en cuanto a infraestructura, en cuanto a guías operativas o manual operativo que debe estar claramente identificado y que regule todo el proceso, pues desde la recepción de documentos hasta la emisión de los conceptos y el seguimiento a los estudios. Entonces, todo este material documental es evaluado por la autoridad regulatoria y asimismo la parte de infraestructura física que como lo comentaba la doctora Eva, pues ha sufrido una transformación sustancial porque muchos de los comités desde, bueno, tal vez algunos desde antes, otros obligados por la pandemia se han visto obligados a migrar completamente a digital. Entonces esta parte seguramente cambiará porque la certificación en Colombia está próxima a actualizar la reglamentación. El INVIMA está en el proceso de actualizar las normas que nos rigen actualmente, entonces probablemente va a actualizarse esa parte. Entonces, a grandes rasgos, ese es el proceso en Colombia para los comités de ética en investigación. Muchísimas gracias. Doctor Ignacio, por último, pero no menos importante, ¿qué nos puede decir del proceso de acreditación de comités en México? Gracias. En el pasado la reglamentación la llevaba y el registro lo llevaba directamente una instancia que se llama COFEPRIS, que es, digamos que la FDA de México, una instancia para riesgos sanitarios y que depende directamente de la Secretaría de Salud. En la actualidad ellos solamente llevan registro y constancia de los comités de investigación. Los comités de ética están registrados en la Comisión Nacional de Bioética desde hace ya algunos años. El documento que nos piden, bueno, hay dos documentos, uno para instalar el Comité de Bioética en investigación y otro el de ética hospitalaria, que son dos muy parecidos, pero también sumamente diferentes. Nos piden prácticamente lo mismo que ya han señalado y el registro se comprometen a devolverlo en 30 días diciendo si el registro se ha obtenido o no por el comité que lo está solicitando. Sin embargo, en tiempos de pandemia, estos 30 días se han hecho semanas prácticamente. Hay muchos procedimientos que se han dilatado a consecuencia de la falta de trabajo burocrático en las instituciones. Entonces, esto es una realidad. Y bueno, igual que en Chile y en Colombia y seguramente en el resto de los países, pues sí piden que haya médicos, profesionales de la salud y una persona, es indispensable que una persona de lo que llamamos núcleo afectado, es decir, un miembro de la comunidad que puede o no tener conocimientos en bioética o en investigación o en medicina, pero tiene que ser representante de la comunidad, es decir, no alguien que esté trabajando directamente en la institución. Entonces, esto es importante tenerlo presente y pues es lo que hacemos nada más. ¿Sí? En obvio de repetir más cosas, ahí me quedo porque es prácticamente lo mismo. Solamente señalar que una cosa que dijeron previamente Carlos y creo que también lo dijo Eva, cuando se hacen trabajos de tipo observacional, y me voy a permitir darle vuelta a la página, metodología cualitativa, es cierto que no está perfectamente regulado en los cánones de investigación de la salud. Sin embargo, aún la investigación cualitativa y los observacionales tienen mucho que ser velados, es decir, cuidados, protegidos, los sujetos de investigación que participan en este tipo de estudios observacionales y o de metodología cualitativa, por lo cual nosotros hemos ya publicado un tema al respecto, porque consideran algunos que pues como no es un ensayo clínico, no es relevante, y algunos estamos en discordancia con ello. Creo que en todas partes que se haga investigación de cualquier índole en la cual estén involucrados seres humanos, deben de estar velados por un comité
de ética en investigación. Excelente, muchas gracias, doctor. Bien, me gustaría entonces preguntarle, igual nos vamos en este mismo orden, Eva, ¿cuál sería Has usualmente el apagado el proceso? micrófono. ¿Sí me escuchan? Creo que sí. Bien, gracias, doctor. Me gustaría Tienes que nos apagado el platicara micrófono. Bueno, sí se está escuchando. Sí. Gracias, perdón. Los imprevistos que ocurren en este tipo de plataformas a veces, ¿no? ¿Cuál sería el proceso documental para que un investigador pueda someter un proyecto con un comité? Y en el caso de sus comités, ¿bajo qué criterios pueden aprobar o desaprobar una investigación? Platícanos un poquito de este proceso, ¿no? Desde la parte documental y también la parte metodológica o la revisión, el análisis o la revisión que llevan a cabo dentro de sus comités. Perfecto. Antes de responder a la pregunta, Arturo, quiero agregar que sí, tal como dijo Carlos, a mí se me olvidó mencionar que sí, es muy relevante tener a un profesional que sepa de metodología de investigación, ojalá con los conceptos de epidemiología, y eso incluye muy bien a lo que estás preguntando. Sin embargo, antes de pasar a responder, quiero hacer un comentario de lo último que ha hablado aquí el doctor Mora, respecto a que nosotros ahora estamos también entrando en una situación compleja acá en Chile porque hace poquitos días atrás, menos de un mes, se mencionó desde la alta autoridad sanitaria en que los estudios de las ciencias humanas y ciencias sociales no podrán ser revisados por los comités de ética. Y coincido mucho que tanto el análisis cualitativo como el análisis de cualquier investigación, sea esta del índole que sea, debe ser revisada por un comité de ética. Y que ojalá se abrieran los comités a poder ser más inclusivos en todas estas áreas, no solamente las ciencias biológicas y clínicas, sino que también las ciencias sociales que están, ya hemos visto que están muy relacionadas ambas. Así que bueno, haciendo ese paréntesis para haber abordado ese tema que creo que es relevante, al menos en lo que está pasando en nuestro país ahora. Respondiendo a la pregunta, Arturo, bueno, básicamente en general los comités acá en Chile aún están con el sistema en general que se presenta la documentación en papel. Yo ya he tenido la suerte, obviamente, de trabajar con el comité, en el comité que me tocó crear en la institución donde estaba anteriormente y ahora en el comité que estoy creando ahora. Y la verdad es que simplifica bastante el poder tener una plataforma que reciba todo, ¿cierto?, de una manera más expedita y confiable. Pero en general, una vez que se recibe la documentación, que está claramente expuesta, ¿cierto?, los documentos, perdón. Perdón, la documentación que se requiere una vez que llega, ¿cierto? Y que se distribuye, lo que nosotros hacemos en general es que una vez que llega, la documentación se entrega a 3 miembros. Los 3 miembros, dependiendo de la cantidad de documentación que tenga el estudio, podemos hacer que se revise todo por los 3, o bien que vayamos repartiendo algunos tipos de documentos por cada miembro. Y luego los 3 miembros seleccionados que vamos rotando, ¿cierto?, dentro del equipo del comité, revisa la documentación de una manera muy crítica, con pauta de evaluación que tenemos establecida, ¿cierto?, bajo las recomendaciones que se nos ha hecho desde Ceremi y también de la Comisión Nacional de Bioética que contamos ya. Se va haciendo este análisis bastante exhaustivo y se le pide también al investigador que presente brevemente, después de haber hecho nuestro análisis, un día en una cita para que pueda nosotros, todo el equipo, pueda hacer las consultas directas y las más relevantes. Luego el investigador se debe retirar, ¿cierto? Después que hemos hecho todas las preguntas y nosotros ya tomamos la opción de deliberar, ¿cierto?, en base a la información que teníamos todo el equipo, más la información que haya aportado el investigador. Y ahí se hace muy, muy importante contar en los equipos. Nosotros, a diferencia de lo que pasa en Colombia, como contaba el doctor Bello, no tenemos la obligación de tener un químico farmacéutico. Sin embargo, nosotros en los comités per se siempre tratamos sí, de colocar químicos farmacéuticos, porque también es muy relevante esta multivisión o multiprofesionalismo que tenemos en los comités. Por lo tanto, la persona que sabe de metodología es crítica, la persona obviamente que sabe de leyes es crítica, la persona que sabe de bioética, entonces tenemos todos con sus roles muy claros. Y en el fondo cada uno va haciendo sus aportes de la mejor manera posible en el proceso de revisión. Y posteriormente que está hecha ya la revisión, ¿cierto? Y que hemos hecho todos los análisis, sí, hay algunas discrepancias y necesitamos que el investigador las resuelva, se le entrega obviamente muy rápido la información para que la resuelva a la brevedad y ahí tratamos de abordarla de la manera más rápida posible, ¿cierto?
de modo tal de resolver rápido la necesidad del investigador. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias, Eva. Carlos, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, como siempre, hay varias similitudes. De pronto, aclarar si cuando estábamos hablando de la anterior pregunta en cuanto a la conformación, lo que tenemos es, el INVIMA emite una serie de guías en las cuales da como unas recomendaciones de conformación, pero de todas maneras, incluso en Colombia existen comités que, por ejemplo, algunos no tienen químico farmacéutico, pero en general la mayoría se adhieren a esos lineamientos básicos que emite el INVIMA, pero sí se observa la tendencia a adherirse muy bien a eso. En cuanto al proceso de sometimiento, también, como lo decía la doctora, algunos comités todavía persisten en manejar documentación en papel, que pues eso obviamente aumenta los tiempos. Sin embargo, pues por experiencia, por contacto con otros comités, ya se observa que una gran proporción ya utilizan herramientas tecnológicas, desde la más simple como el correo electrónico, hasta ya plataformas como el comité. Entonces, eso hace parte como de la transición en la que estamos. Y bueno, básicamente a nivel administrativo yo creo que es muy estándar. Los comités reciben un paquete regulatorio inicial, en el caso de los ensayos clínicos, que trae unos documentos básicos que son indispensables, que se revisan en la parte administrativa para cerciorarse que estén completos antes de mandarlos a los miembros, los cuales son el protocolo, el manual del investigador, los formularios de consentimiento informado o asentimiento si el estudio es en menores de edad, todo el material de reclutamiento y el material para los participantes, y las hojas de vida del equipo investigador, que son fundamentales pues, para evaluar las cualidades del equipo que va a desarrollar el estudio. También en ocasiones la mayoría de los comités o algunos de los que yo conozco suelen dividir también la documentación de acuerdo a la especialidad de cada miembro. En otros también todos los miembros revisan, digamos, todo el conjunto de documentación. Particularmente en el comité de la Clínica Invanaco tenemos la modalidad de mandarle el consentimiento informado al representante de la comunidad y también al abogado. El protocolo de investigación lo revisan los miembros con más experiencia en metodología. También el consentimiento se le manda a la persona que tiene especialización en bioética, y tratamos de que se ajuste más al perfil de cada miembro. Posteriormente, pues de acuerdo al manual, siempre vamos a manejar unos criterios estándar, porque es muy importante, y yo creo que es algo que los comités con su experiencia van fortaleciendo, y es que las evaluaciones entre cada uno de los protocolos sean consistentes, es decir, que yo trate de evaluar bajo unos parámetros estándar cada uno de los protocolos que me van llegando. Me parece que eso es muy importante para garantizar la transparencia en la evaluación. Y pues básicamente eso va enfocado a diseño científico, a balance de riesgo-beneficio y una serie de parámetros estándar que tenemos que validar para poder garantizar una revisión integral. Genial. Muchas gracias, Carlos. Doctor Ignacio, ¿qué nos puede comentar usted? Bueno, yo hago un señalamiento, y es que en México no nos exigen que en los comités tengamos abogados. Sin embargo, por ventaja y por comodidad del comité, preferimos que haya un abogado siempre en el comité para que nos ilustre sobre los temas jurídicos que siempre ocurren
en sesiones de comité. Bueno, pues la verdad es que en cuanto a lo que están señalando, recuerdo casi con nostalgia cuando me llegaban unos protocolos de la industria como de 4 pulgadas para revisarlo, ¿no? O sea, unas cosas así grandes, enormes, para revisar. Y bueno, era sumamente tedioso, cansado, largo de hacerlo. Hoy día la mayoría de los proyectos que recibimos en los comités en los que participo, recibimos los documentos por vía electrónica. Y bueno, eso no quita que sea un mar de documentos lo que se recibe, desde el volumen del protocolo hasta la cantidad de documentos que acompañan al protocolo. En el mejor de los casos, formatos de consentimiento informado son 3 o 4, si se trata de niños. Y también cuando, bueno, aparte el protocolo viene la versión en español, porque eso es lo que solicita el gobierno, las instancias oficiales en México. El protocolo se presenta en español, pero nosotros siempre lo acompañamos del original en inglés, porque pues el perito traductor no es necesariamente bioeticista o médico, entonces necesitamos estar seguros de qué es lo que está diciendo el documento, por eso lo pedimos en inglés también. Y bueno, toda la cantidad de formatos que acompañan, el formato 1 para el paciente, el formato 2 para el paciente, etcétera, la gran cantidad de documentos. Y bueno, sí, bendiciones a que hay plataformas electrónicas que nos permiten tenerlo. Sin embargo, la instancia regulatoria con bioética nos demanda guardar en un archivo que ellos dicen un lugar específico y destinado únicamente para los documentos del Comité de Bioética en Investigación. Y entonces tenemos que tenerlos guardados. El problema es que todavía no están autorizados los formatos electrónicos para guardarlos. Estamos viendo que ya sean autorizados estos. Algunos estamos solicitando que sea así, porque es la cantidad de papel que tiene que guardarse es un mundo y nos está obligando a rentar espacios extraordinarios para almacenar los documentos que corresponden a los proyectos de investigación, que no son pocos. Entonces, esperamos que pronto nos permitan hacer la reserva de toda la documentación de los comités en formato electrónico y que, bueno, eso será asunto de la siguiente ventanilla o de la siguiente sesión con el doctor Ábalos, todo lo que implica los riesgos de tener formatos electrónicos y todo lo que implica la salvaguarda de toda esa documentación, ¿sí? En virtud de que, bueno, todavía no hay ninguna institución a salvo de hackers y necesitamos tener seguridad en los documentos. Por lo tanto, es muy posible que cuando se trate de documentos electrónicos únicamente, necesitaremos tener 2 o 3 bancos de respaldo para este material, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya me comprometió y sí, creo que sería un tema bastante interesante el poder hablar de ciberseguridad, que es todavía recientemente compartía que es uno de los retos en temas de la transformación digital dentro de la investigación clínica. Bueno, y antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, ya para que nuestros asistentes también a través del chat nos puedan externar alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, me gustaría preguntarles, independientemente del proceso de evaluación para emitir un dictamen, ya sea aprobatorio o no, para los proyectos de investigación, hemos visto que a muchos comités se les dificulta el seguimiento de los proyectos de investigación, particularmente en el tema de desviaciones, eventos adversos o incluso los reportes de seguridad que se generan o que va recopilando el patrocinador del estudio con el paso del tiempo durante el proyecto, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaran cuál es pues ahora sí que
¿Cómo es que hacen sus comités para dar el seguimiento a las investigaciones, particularmente en estos puntos de eventos adversos, desviaciones y otro tipo de reportes de seguridad dentro de los estudios? Eva, ¿podríamos comenzar contigo nuevamente, por favor? Sí, claro. Bueno, has tocado justamente un punto bien relevante y yo creo que a todos nos ha dado más que en algún momento algún dolor de cabeza porque es complejo. Es complejo porque nosotros, bueno, lo que tenemos es una pauta de seguimiento dependiendo del tipo de estudio, del largo de estudio, se le da una periodicidad de revisión. Pero claro, en la práctica a veces pasan muchas cosas que no se cumple el tiempo que uno tiene planificado para hacer el seguimiento en terreno o de documentación. Y también nos pasa muchas veces que uno pide la documentación, pero no llega fácilmente y no se envía. Entonces, hoy día tenemos varias aristas que están en ese ámbito y que debemos sí trabajarlas para dejar establecido eso. Personalmente, hasta ahora, en la experiencia que tuve en el comité anterior, en el DEFALP, era que, por suerte, en el caso de los investigadores, tuvieron muy buena respuesta siempre, porque eran principalmente investigadores de la misma institución, en donde sí se respondía en el tiempo que se les solicitaba, y todo lo que era los eventos adversos, todo venía reglamentado. Donde sí tenemos una dificultad, también veo yo, respecto a lo que hablábamos recién, esa es la documentación, porque habitualmente, es cierto, toda esta información que va llegando en el seguimiento es bastante grande y muy extensa. Y hasta ahora nosotros la estamos recibiendo en general siempre en documentos en papel. Hay veces que se puede optar por entregar la información en un CD también, que el problema que tenemos que hoy día, no todos los computadores tienen lector de CD, ¿cierto? Entonces, bueno, hay complicaciones de ese estilo que todavía, soy honesta, no están muy resueltas. Estamos trabajando en eso. Yo creo que es un tema que debemos organizar en todos los comités y en realidad toda la región, porque hemos visto ya que las realidades de todos nuestros países son muy similares y que mientras más hacemos este tipo de interacción, yo creo que es muy bueno porque aprendemos de la experiencia de los otros que pueden estar más avanzados o que simplemente se les haya ocurrido un tema para resolver de una manera muy práctica y que puede ser aplicable al resto. Así que, por mi lado, lo único que puedo aportar hoy día es que es un tema que está andando un poco lento quizás para mi gusto, pero sí, se puede hacer el seguimiento con la plataforma electrónica, es mucho más fácil, obviamente, que con las plataformas manuales, porque nos complica un poco el revisar esa gran cantidad y hacerle un seguimiento a esa gran cantidad de información. Excelente, muchas gracias. Doctor Carlos. Sí, completamente de acuerdo en lo que acaba de mencionar la doctora. Prácticamente en este momento el INVIMA en sus inspecciones y auditorías centra gran parte de su enfoque en cómo el comité realiza el seguimiento y está instando a los comités a adoptar una metodología de gestión del riesgo. Que al interior del comité, cada comité pueda tener unas pautas que permitan optimizar los recursos del comité para poder tener un mejor seguimiento para todos los estudios. Entonces, sabemos que, por ejemplo, administrativamente, los recursos de un comité puede que no den en las instituciones más grandes para abarcar de una manera exhaustiva todos los estudios. Entonces, por eso es muy importante adaptar una metodología de gestión de riesgo. Entonces, particularmente pues en el caso de nuestro comité, pues esto pues lo hemos venido trabajando. Se centra en generar una serie de criterios para poder establecer el riesgo inicial y asimismo cómo puede cambiar ese riesgo a lo largo del desarrollo del estudio. Entonces, inicialmente eso influye en cada cuánto se va a auditar el estudio por parte del comité, si es necesario auditar otros componentes como el servicio farmacéutico o el laboratorio clínico por parte del comité, que a veces el alcance del alcance administrativo puede que no dé, pero si el estudio realmente lo amerita, debería tenerse en cuenta y asimismo establecer la periodicidad de los reportes que envían los investigadores. Entonces, eso se puede establecer en un momento inicial, pero a medida que avanza el estudio, la gestión de riesgo tiene que ser una metodología dinámica, entonces necesitamos tener en cuenta
el comportamiento de los eventos adversos, las desviaciones específicas del centro. En cuanto a eventos adversos, sí me quiero centrar un poco, y es porque tal vez es el dolor de cabeza de muchos comités, porque, bueno, tenemos los eventos adversos que ocurren a nivel local, en el centro, sobre los cuales podemos tener mucha información, porque tenemos del paciente, el participante, de primera mano, y digamos el comité puede hacer una evaluación exhaustiva de su historia clínica y poder emitir un concepto mucho más preciso. Sin embargo, acá en Colombia la regulación todavía exige que a los comités se han remitido todos los reportes formularios SIOMS internacionales, es decir, los eventos que ocurren con esa molécula, pero a nivel mundial. Entonces eso genera una cantidad exhaustiva de información, abrumante en algunos casos. Por ejemplo, en los estudios de oncología, un comité de un solo sometimiento puede recibir 100 reportes de SUSAR a nivel internacional que en muchas ocasiones no se sabe cómo abordar. Entonces, asimismo, pues tratamos de evaluarlos de una manera, digamos, más integral, porque este tipo de información de seguimiento no sé, personalmente no considero útil analizar caso a caso, sino que nos permite tener un flujo de información en tiempo real de las tendencias de eventos adversos. Para eso, internamente, por ejemplo, codificamos esa información a través de la metodología MEDRA, pues, que nos permite como generar unos grupos de eventos adversos que podamos analizar de una manera consolidada. Entonces, para terminar, pues es un conjunto de información que se va generando que en últimas para muchos comités ha sido como el principal reto, incluso mucho mayor que la evaluación inicial del estudio. Entonces, prácticamente es uno de los retos principales actualmente. Muchísimas gracias. No, muy ilustrativo lo que nos comentas, doctor. Y bueno, finalmente, doctor Mora, ¿qué nos puede comentar usted? Bueno, respecto al seguimiento, en época de no pandemia, regularmente hacíamos auditorías y visitábamos los sitios de investigación de los protocolos que estuviésemos revisando. Y pues hacíamos una auditoría formal, digamos que parecida a la auditoría de la ISO 9001, buscando todo, ¿no? Y muy pegado del reglamento o del material que tuviera cada centro respecto al proceso de investigación. Nosotros, un poquito similar a lo que está señalando Carlos, nosotros el problema que tenemos es con los SIOMS. Nosotros les pedimos a los investigadores, y no todos lo hacen, y bueno, ya lo vamos a pedir de un modo distinto, que nos hagan un resumen de los eventos adversos, porque algunos de ellos se conforman con mandar el formato SIOM que le envía el laboratorio y que pues de momento, o como dicen en Colombia, de pronto, resulta que son 600 reportes de SIOMs que hay que revisar, y cada reporte de SIOM son 3 o 4 o hasta 10 páginas. Entonces necesitamos un resumen para poder saber de qué se trata. Lo que sí es cierto, y que ya lo había mencionado en otra ocasión, es que una cosa que les pedimos es: dime cuántos eventos adversos hay reportados y dime cuántos sujetos han sido aleatorizados en total en el proyecto multinacional en el mundo. Y dime cuántos sujetos tienes aleatorizados tú para saber por lo menos el porcentaje de eventos adversos por proyecto o por sitio. Y en un momento dado, pues poder establecer una medida de riesgo como un RR o una asociación, simplemente por tener una idea de cómo va el proyecto funcionando. Y creo que esto es algo que es imprescindible que tengamos presente. En México, el Comité de Investigación tiene la potestad de detener un proyecto de investigación. De tal manera que esto es muy importante. Y bueno, de repente aparece un proyecto de investigación que ha tenido
algunos fallecimientos, ¿no? Y cuando empezamos a buscar y a revisar, bueno, te das cuenta que los sujetos de investigación son pacientes con cáncer, pero son pacientes con cáncer terminal que están buscando una, etcétera, etcétera. Y bueno, uno entiende que pacientes con cáncer terminal, desde el criterio de inclusión, son esperadas las muertes en este tipo de proyectos, ¿no? Y dejen señalar que el problema grande que tenemos hoy día, y probablemente lo están teniendo en algunas otras partes de nuestra Latinoamérica, es los proyectos de investigación de vacunas y tratamientos para COVID-19. Que uno de los problemas grandes que tenemos es que los laboratorios no necesariamente están de acuerdo en publicar en el consentimiento informado hasta dónde el seguro de gastos médicos va a cubrir en el sujeto de investigación en el proyecto de COVID, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto de tratamiento, o mejor, un proyecto de vacuna COVID, ¿sí? Bueno, es un proyecto de una vacuna, es un proyecto con un grupo control o un grupo placebo, ¿sí? Y como no hay tratamiento eficaz y como en esto, bueno, adelante, no hay problema, una carta de justificación de placebo y entiende y acepta uno que hay un placebo en el proyecto que nos permita medir la incidencia o las ventajas de la maniobra a probar. Sin embargo, el riesgo es que el grupo control, igual que cualquiera de los dos grupos, haga COVID. Ok, si el paciente hace COVID y le da COVID superficial, que solamente se le ve el olfato, no hay problema. Pero si el paciente tiene que ir a terapia intensiva, si el paciente requiere ventilador y tiene que estar N días en terapia intensiva, ¿quién se va a hacer cargo de eso? No basta con que la póliza de seguro lo diga. Nosotros pedimos que venga estampado eso en consentimiento informado y es donde estamos teniendo conflictos con algunos investigadores. Y digo investigadores porque finalmente el consentimiento informado es la relación del sitio de investigación con el comité al que está sometiendo. Aunque necesita sí la bendición del patrocinador del laboratorio, basta con que lo haga el sitio. Y si ya lo tienen en la carátula de la póliza de seguro, no hay problema, pero les da mucho miedo. Les da mucho miedo brincar un poquito para modificar el consentimiento informado, que es totalmente personalizable para el sitio. Entonces, son esos los problemas que estamos teniendo hoy día. Y bueno, son los problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, en los próximos años, porque eComité 2.0 va a migrar seguramente a 2.1 o a 2.2, como los comités. Nosotros tendremos que migrar a Comité de Ética en Investigación 2.1 o 2.2 porque la nueva normalidad ya llegó y se llama vivir con COVID en el futuro. Muchas gracias, doctor. Pues les agradezco a todos, la verdad es que muy interesantes. Creo que hay muchos puntos en común, muchas situaciones muy parecidas. Obviamente sabemos que hay guías internacionales que de alguna manera pusieron el antecedente para la conformación de los comités. En el caso de Latinoamérica, creo que el inicio de los comités pues es gracias también a la autorregulación que tiene la propia industria farmacéutica. Estoy hablando particularmente de los comités que revisan ensayos clínicos para el desarrollo de medicamentos, estudios patrocinados, con las GCPs, con las buenas prácticas clínicas y con algunas otras guías internacionales que seguramente ustedes ya conocen. Y de ahí, las mismas autoridades de cada región comienzan a elaborar sus propias disposiciones o lineamientos que hoy en día están regulando el actuar de los comités. Hace 10 años todavía, en México, por ejemplo, era muy fácil dar de alta un comité, iba uno a COFEPRIS con un aviso de funcionamiento, nada más entregabas quiénes eran los que iban a formar el comité y te daban un sello en el documento y con eso ya tenías comité. Al día siguiente ya podías revisar proyectos. Hoy en día, gracias a estos cambios, las autoridades empiezan a exigir más capacitaciones en los miembros, estandarización de ciertos procesos que de alguna u otra forma han venido a mejorar
la revisión que hacen los comités o las actividades que llevan los comités para el seguimiento de los estudios, y al grado que hoy ya hay estas propuestas como estar pensando qué más podemos hacer, ¿no? Esta versión de comités 2.0 me agradó el término, yo que estoy en temas tecnológicos. Pues sí, la verdad es que creo que los comités necesitan empezar a buscar, a innovar, no necesariamente en temas tecnológicos, pero a innovar en ingenio, en procesos, para salvaguardar la seguridad de los sujetos en investigación y quitarse el miedo de una industria que inició justamente autorregulada, en donde los patrocinadores mandaban el consentimiento y al investigador le daba miedo cambiar el consentimiento, cuando incluso en México, en el reglamento es responsabilidad de los investigadores entregar el consentimiento, no de los patrocinadores. Entonces, este tipo de cosas debe de empezar a que, bueno, yo espero que empiece a generar una reflexión y una postura más activa por parte de los investigadores y también de los comités. Bueno, ya para cerrar, la verdad es que nos extendimos, pero bueno, el tema ha sido muy interesante. Quisiera agradecerle, por ejemplo, aquí, déjame buscar el comentario. Me aprovecho de que lo buscas mientras para decirles a todos los que trabajan en comités de ética, asegúrense de tener en su futuro, en el comité, alguien que maneje metodología de investigación cualitativa, porque nos van a empezar a llegar a los comités, ¿sí? Y los que manejamos investigación cuantitativa, no todos manejamos investigación cualitativa y necesitamos estar al tanto también de eso. Muchas gracias. Les voy a pedir que seamos muy breves porque ya nos excedimos en tiempo. Le agradezco a Rafael Tuesca. Un tema álgido, pago a los miembros. ¿Cómo lo manejan en cada uno de sus países? Eva, si gustas. Sí, ahí se acaba. Bueno, justamente estaba respondiendo a quien había hecho la pregunta recién. Y sí, es un tema complejo porque por todo el tema del posible conflicto de interés siempre se ha recomendado que no haya pago. Pero a veces es un tema complejo porque, por ejemplo, con algunos miembros, como el representante de que tiene conocimientos de leyes, ¿cierto? Que es una persona que está fuera de la institución, que quizás no tiene que tener el tiempo necesario que quiera dedicarle a la investigación, se complejiza. Entonces, a veces lo que nosotros hemos resuelto es poder cubrir todos los costos de viáticos, de revisión o un aporte mínimo en el caso de que haya que ir a visitar los centros de seguimiento, etcétera, o a las mismas reuniones si hay que asistir. Pero no es un pago formalizado y menos por la institución. Sin embargo, yo creo que hay que reevaluar ese tema. Desde mi perspectiva, yo creo que todos los que trabajamos en esto tenemos la claridad 100% de que si pudiéramos tener un posible conflicto de interés, tenemos que aclararlo, tenemos que declararlo como se hace, ¿cierto?, al inicio de cualquier sesión, un estudio que se presenta. Por lo tanto, el poder regular los tiempos, el poder es muy relevante. Y eso es un tema que está todavía es álgido, como tú bien dices, y está en discusión activa. Y tenemos que seguir replanteándolo. Pero por ahora, en Chile al menos, a los miembros de comités no se les paga, sí se les puede retribuir con la capacitación, que eso sí la institución albergante nos capacita y debe tener un plan de capacitación, y si alguien quiere hacer un diplomado, incluso un magíster, debe poder cubrirlo. Eso es hasta ahora lo que puedo comentar. Gracias. Carlos, ¿qué nos puedes comentar tú respecto a pago a miembros? Bueno, para comentar, en el caso de Colombia, la situación es discrecional de cada institución, de la decisión que se tome al interior de cada comité. Existen comités que tienen remuneración, ya sea incluso, tienen diversos esquemas de remuneración, algunos pagan a los miembros por sesión, otros con unos honorarios fijos mensuales. Existen también comités que todos los miembros son ad honorem, es decir, no reciben ningún tipo de remuneración, entonces es algo bastante heterogéneo. Sin embargo, digamos que lo principal en este aspecto es que, digamos, esté plenamente especificado en los documentos operativos del comité cómo está regulada la remuneración para que sea algo plenamente formal y de todas maneras el INVIMA en ese sentido respeta esa decisión. Por eso hay diferentes esquemas en cada uno de los comités.
Muchas gracias. Doctor Ignacio. Bueno, todo ocurre desde la OPS y la OMS, que sugirieron que para evitar conflictos de interés en los comités de ética, evitaran pagarle a los miembros de los comités. Y en muchas instancias oficiales a lo largo del mundo lo han tomado a pie juntillas. México es uno de estos lugares. Prácticamente nos demanda la institución con bioética que los miembros trabajen ad honorem. Y este es un conflicto muy importante porque hay quienes se han formado específicamente para trabajar como bioeticistas. Entonces, ¿cómo puede ninguna institución prohibirle a nadie que viva de aquello para lo que se ha formado, que cobre por la actividad, toda vez que es una actividad honesta para desempeñar? Entonces, es un conflicto muy, muy serio. Lo que la gran mayoría de las instituciones hacen en México es pagarte los cursos de capacitación que sean necesarios y es cuanto, ¿sí? Eventualmente en algunos lugares obsequian algún presente por fiestas decembrinas, por Navidades y bueno, todo lo demás que se hace no se hace, o dicen que se hace lo que no se hizo cuando dijeron que se iba a hacer lo que jamás se hizo, porque nadie va a confesar que algo no se hizo cuando, etcétera. ¿Me explico? Muchas gracias. Sí, doctor. Y sí, efectivamente esa es la realidad de la mayoría de los comités. Bueno, le agradezco también a Magdalena Castro, nos hace una sugerencia, una propuesta en cuanto al seguimiento de los estudios, que pueda existir una enfermera capacitada para ir a dar seguimiento a las diferentes investigaciones. Es, bueno, una propuesta que queda ahí en la mesa. Nos pregunta María Guadalupe, perdón, creo que Rodríguez, si no me equivoco, ¿cuál es la diferencia entre el comité de ética y el comité de investigación? Tal vez se refiera a México, que es el país en donde existen estos dos comités, en el resto solamente es uno. Efectivamente, en México hasta 3. 3 años de vigencia el registro para el Comité de Ética en Investigación. Y vigencia indeterminada, tenía el micrófono apagado para el de investigación. Técnicamente, de acuerdo a la regulación, técnicamente es lo mismo. Muchas instituciones lo que hacen es que el comité de investigación lo integran con perfiles, con miembros que tienen un perfil más metodológico, más científico, para respaldar esta área. Y el comité de ética lo integran con otros perfiles, pero en teoría, si nos vamos a la regulación, también tiene que ser multidisciplinario, personal científico y no científico, etc. Técnicamente en México nos gusta complicarnos la vida y pues es un doble trabajo. Por ahí, discúlpenme si alguna pregunta se nos va. Henry Hernández, no sé si nos puedes aclarar de qué manera el comité de ética debe interactuar. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si nos pudieras comentar. Fernando Flores, gracias, nos comparte aquí también un extracto de la Ley General de Salud en respecto al artículo 41 bis. ¿De qué manera el comité de ética debe interactuar, crear canales de comunicación directa con los sujetos participantes? Muy interesante, Henry, ya vi acá el resto de la pregunta. Se las dejo, no sé, les voy a pedir que solamente uno, ahora sí que uno de nuestros panelistas responda para agilizar también el tema de las preguntas. ¿Quién quisiera responder esta? ¿De qué manera el comité de ética debe interactuar o crear canales de comunicación directa con los sujetos participantes? Con su permiso, interactuar con los sujetos participantes de investigación debe en todo caso de estar estipulado en el formato de consentimiento informado. Ahora, ya que está estipulado en el consentimiento informado y que está permitido, se puede interactuar con el sujeto participante de la manera que el comité lo disponga, llamada telefónica, correo electrónico, etcétera, como sea pertinente, siempre y cuando se tenga una agenda perfectamente definida y estipulada en el seno de un comité, de una sesión de comité, de qué se va a hacer y por qué se va a buscar a los sujetos de investigación. No podemos nada más levantar el teléfono y hablarle a un sujeto para decirle cómo estás y a ver qué me cuentas. Requiere que haya una agenda perfectamente definida de la llamada telefónica o de la visita al sujeto.
Correcto. Bueno, por aquí Elena ya le respondió al doctor cuánto es el tiempo que recomienda de vigencia para un comité de investigación. Bueno, son los tiempos que establece al menos la Autoridad Regulatoria en México, 3 años. No sé si en Colombia y en Chile tenga alguna vigencia el registro. ¿Nos podrían compartir el doctor Carlos, doctora Eva? En Colombia la certificación del INVIMA a los comités de ética e investigación que evalúan medicamentos dura 5 años, cada 5 años de recertificarse y pues eso es lo estipulado hasta el momento. En Chile, Eva, no sé si nos puedes ayudar activando el micrófono. ¿Nos ayudas activando el micrófono, Eva, para aclararnos cuánto tiempo es la vigencia de un registro de un comité en Chile? A ver, los comités nos dan, tenemos que reacreditarnos, ¿cierto? En la primera vez cada 1 año, pues cada 3, y en general estamos en ese periodo, ¿no? La primera reacreditación, la segunda, y ya después se va manteniendo periódicamente, viene la misma visita, es una autogestión un poco, ¿cierto? El reporte de entregar la memoria anual que debemos entregar, ¿cierto? Y de la documentación base que nos piden para solicitar la reacreditación. ¿A eso se refiere? Tuve sin audio un momento. No sé si se referían a eso. Sí, muchas gracias. Bueno, le agradezco a todos. Ya por tiempos vamos a concluir el evento. Gracias al doctor Armando Ortiz por sus comentarios. Marcela, Fernando, Rafael, Elena, bueno, todos de verdad, muchísimas gracias. No tenemos todavía fecha para el siguiente webinar. Estamos también pensando en una reestructura en nuestros eventos. Estamos buscando poder acercarles temas más formativos. Y bueno, les avisaremos en su momento cuando llevaremos a cabo el siguiente evento. Por lo pronto, les agradezco a todos su participación, particularmente a todos nuestros panelistas. De verdad, muchísimas gracias. Hemos hecho muy buena amistad ya con todos ellos, a partir de que implementamos iComité en sus respectivos comités. Me alegra que estos foros nos permitan también generar nuevas vinculaciones y relaciones. Les agradezco en verdad su asistencia y les pido estén atentos a nuestro siguiente evento, que todavía no tenemos fecha, pero les enviaremos correo electrónico y a través de nuestras redes sociales haremos aviso con anticipación para que puedan pues aprovechar estos foros. De nuevo, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.